Bien. También voy a hacer un pequeño, bueno, simplemente he explicado lo que a continuación presentamos, pero todo esto, como comenté antes, no ha sido fácil. Durante todos estos años hemos realizado varias actividades donde hemos encontrado obstáculos. Nos hemos encontrado también con sueños y retos que creo que hoy, estoy segura que hoy los vamos a cumplir y los vamos a llevar a cabo. Mientras unos trabajaban para dividirnos, nosotros nos sumábamos. Mientras unos practicaban un discurso fácil, nosotros ofrecíamos cursos de formación. Mientras unos marchaban a buscar un protagonismo, nosotros ofrecíamos servicios, atención a la mujer inmigrada, atención a los jóvenes, atender problemas de maltrato de género y a jóvenes con problemas. Porque mientras otros hacían ruido, nosotros intermediábamos para escuchar. Intermediábamos porque creemos en el diálogo, para fomentar una buena convivencia, porque creemos que tenemos derechos, pero también tenemos deberes que tenemos que cumplir. Nuestro trabajo siempre ha estado ligado a la constancia, a la perseverancia, porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, con acciones constructivas, sobre todo en pro y construimos, en beneficio de todos y de todas. Hoy quiero expresar aquello, que esto no me lo he preparado, pero quiero expresar, y aquellas personas que se identifican con lo que voy a decir, de que creo que no hay valor ni tiempo que recompense el trabajo social. No hay nada que recompense esta acción, solamente el resultado de un trabajo bien hecho. Porque todo esfuerzo es un éxito. Todo esfuerzo es un éxito y lo vemos al pasar de los tiempos. Empecé agradeciendo y quiero terminar agradeciendo. Quiero terminar agradeciendo a la Diputación de Barcelona también, que nos ha apoyado, agradecer al Consulado del Ecuador, que ha estado con nosotros también apoyándonos, al señor Freddy Arellano, compañero actualmente, amigo. Muchas gracias por su compañía, por su presencia, por estar con nosotros, porque sé que usted cree en nuestro trabajo y a nivel personal en esta persona. Quiero agradecer también a la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Javier Bonomi, a una queridísima persona que quiero mucho y estimo, Carmen Bermúdez, presidenta de la Asociación de Colombianos de España. Agradecer también a cada uno de los presidentes de entidades de Sabadell y de fuera. Agradecer a la Policía Local, a Mossos de Cuadras, y tal vez no lo debería decir, pero me voy a atrever a decirlo. Agradecer también al Partido Socialista, quien nos abrió las puertas el primer día que las golpeé. Abrió las puertas Cristian Sánchez, que nos ha estado acompañando hasta este momento, que está aquí. Gracias por tu asesoramiento, por tu apoyo. No hacer más que, como dices tú, cumplir con mi trabajo. Agradecer a los presidentes de las asociaciones que se están sumando a este casal. Al presidente, a los señores Jaime, a Roger, Doris, a Antonio, a Jesús, la Asociación de Mexicanos. Hay dos agradecimientos muy especiales que los llevo en mi corazón. Andrea Guetta, secretaria de la asociación, muchas gracias. Y mi compañero Paulo Licuchea. Gracias a ellos dos, que son mi mano izquierda y derecha, que están al lado mío constantemente, que cada día que me escuchan dirán, ¿y hoy ella con qué ha amanecido? ¿Con qué saldrá? Agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de mis compañeros, al señor que tengo aquí a mi izquierda, que también está apoyándome en cada instante, señor Luis. Y pues me quedaría toda la mañana hablando de nuestro trabajo, de nuestros agradecimientos, de mis agradecimientos, de los agradecimientos de las entidades, pero tenemos unas personas importantísimas que nos van a acompañar esta mañana aquí delante de todos ustedes. Antes de terminar, hablaré muy brevemente del plan de actuación de nuestro casal, porque es importante conocer qué hemos hecho, pero también las tecnologías. Trabajaremos con la sensibilización, trabajos en redes, con entidades, proyectos de contenidos para jóvenes y para mujeres, creación y actividades de formación, redes de atención a colectivos inmigrados, asesoramientos legal y jurídico y bolsas de trabajo. Eventos, actividades interculturales
tendremos escuelas de baile de Latinoamérica, eventos deportivos, eventos para niños, eventos, en fin, muchas actividades que estoy segura que cada una seguirá siendo con éxito como hasta la fecha. Simplemente decirles, y vuelvo a insistir, que nada de lo que hemos conseguido hasta el momento ha sido fácil para nosotros y que creo que ahora es cuando empieza el verdadero y el gran trabajo. Ahora es cuando, compañeros, empieza nuestra jornada, la gran lucha y el gran trabajo. Y vuelvo a decir, todo esfuerzo es un éxito. Gracias a todos ustedes.